Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela y seguramente estás cansada por no poder bajar de peso. Hoy te tengo cómo bajar de peso en 3 días y tener 4 días libres. Sí se puede, es decir, vas a bajar alrededor de 1,5 kilos a 2 kilos haciendo la dieta solamente de esos primeros 3 días de la semana, digamos lunes, martes, miércoles. Y de jueves a domingo vas a tenerlos libres. ¿Se puede? Sí. Se llama la dieta Flash y es una forma de hacer una dieta express, bajar de peso fácil y sencillo sin matarte. Seguramente vas a decir, Daniela, si tú siempre has hecho ayuno intermitente, ¿qué te está sucediendo? ¿Por qué estás haciendo esta dieta express para bajar de peso o para bajar grasa? Bueno, algunas veces necesito bajar un extra de kilos porque me va a llegar ropa. Si no sabes, hago videos de moda, videos de belleza y obviamente videos que tienen que ver con bajar de peso y salud. ¿Por qué? Porque tiendo a engordar. Y de repente necesito bajar de peso rápido y sencillo y tengo que hacer una dieta totalmente diferente porque el cuerpo se acostumbra a las mismas dietas y de repente se bloquea. Así que con esta dieta vas a poder hacer tus sueños realidad, bajar esa grasa y comer bastante bien los demás días. Así que vamos a empezar con esos trucos para bajar de peso, chicas. Se trata de dividirlo en 3 días. Durante los 3 días no se pueden salir de estos alimentos, que son bastante ricos, es una dieta saludable, es una dieta efectiva y te va a hacer bajar de peso al menos de 1,5 kilos a 2 kilos. Y obviamente todo esto está probado. Les recuerdo que yo tengo atrás de mí nutriólogas, tengo nutriólogas especializadas también en ayuno intermitente y obviamente yo soy el conejillo de Indias porque me gusta mucho comer. Durante el primer día, sin que se salgan de esta rutina, apunten bien. Lo que van a hacer es por las mañanas, obviamente a la hora que ustedes estén acostumbradas a desayunar, van a hacer un desayuno que es bastante simple, sencillo y te ayuda a bajar de peso. Vas a agarrar una rebanada de pan, pudiera ser pan Bimbo, por ejemplo, o whole grains, alguna rebanada de pan integral, si tienes integral mucho mejor, y le vas a poner algún tipo de queso fresco, requesón. Por ejemplo, puedes tomar alguno que sea, hay uno que yo compro que en el supermercado, yo lo compro en Walmart, compro un queso que se llama Bionda, o puedes comprar un requesón de tu tienda favorita. Después de eso lo vas a combinar con una manzana con su piel, porque la manzana te ayuda mucho a ir al baño, te llena, te da esa azúcar agradable, azúcar necesaria que tu cuerpo necesita para no desmayarte y para sentirte llena y que tomaste algo de azúcar. Y lo vas a poder combinar con café o té. Café y té libre, que ojo, al final de estos 3 días, o sea, al final de estos 3 días, te voy a decir qué tipos de tés y uno de los trucos que yo utilizo también para bajar todavía más de peso durante, o sea, como la mitad del video. Después de ese desayuno tan completo, tienes que esperar hasta el mediodía. Dani, tengo hambre, ¿qué hago? Bueno, si tienes ganas de algo saludable, puedes comer una rebanada de piña. La piña, como saben, tiene fibra, te ayuda a bajar de peso y aparte es bastante rica. Eso es lo que puedes comer a mediodía si tienes mucha hambre. ¿Qué va a suceder a la hora del mediodía? Tan simple como esto. Vas a comer algún tipo de proteína. En este caso vas a utilizar una porción racional, quiere decir no exagerar, de res, alguna carne de res que te guste, una carne asada, un pedazo de arrachera, algo de un tamaño mediano, totalmente normal, y vas a añadir vegetales, de preferencia verde, puede ser brócoli, puede ser calabazas, pueden ser zanahorias, puede ser una ensalada. Sin aderezo pudieras poner limón, el limón puedes utilizarlo, no hay ningún problema, algún tipo de ensalada. Y después de postre, para que no continúes con hambre y tu cuerpo no empiece a pedir azúcar, vas a poder comer media rebanada de plátano o vas a poder comer, por ejemplo, una media taza de helado de garrafa de vainilla. El helado de garrafa para las que vivan en Estados Unidos o aquellas que viven en Europa sería helado a base de agua.
Aquí, por ejemplo, lo venden mucho en México y es un helado que lo puedes conseguir de dieta, o sea, endulzado con stevia o al natural. Ahora, si vives en uno de los países como Noruega, Australia, que me van a decir, Dani, aquí no venden eso, no existe, puedes tomar una bola de helado de vainilla. Nada más, hasta ahí se acabó la dieta. Al mediodía o media tarde, más bien media tarde, como a las 4 o 5, te puedes comer otro pedazo de rebanada de piña si tienes hambre y esperemos a la noche. En la noche, chicas, esto es muy sencillo. Vas a volver a agarrar una rebanada de pan de caja, pan Bimbo, pan no sé qué hay allá, pan Wonder, oatmeal, 7 granos, los panes de caja que tú quieras. Los consigues en cualquiera de las tiendas como Walmart o, bueno, no sé, si me ven chicas mexicanas que viven en Estados Unidos, pues seguramente su pan de caja es de Whole Foods, que no sé qué tipos de panes pueden encontrar ahí, no recuerdo bien las marcas, que si me las dejan van a servirle a la comunidad aquí en los comentarios, pero bueno, pueden ir a Whole Foods, pueden ir a Trader Joe's, bueno, a todos estos supermercados. Y lo vas a acompañar con atún de lata en agua, base agua preferentemente, lo vas a poner, yo le pongo unas gotitas de limón, un poquito de sal y pimienta y lo pones encima de tu pan. Verdaderamente es algo rico, te llena y bueno, son 3 días de dieta, obviamente. Y aquí vamos a cerrar con una lata completa de ese atún con su pan y café o té o agua. Hasta ahí acaba el día 1, les prometo que si lo hacen no van a sentir hambre. ¿Por qué? Porque estamos dando todo lo necesario para equilibrar. Tienes la proteína, tienes el carbohidrato, tienes la parte dulce, o sea, la fruta, tienes absolutamente todo. Es una dieta sana, es una dieta fácil para perder peso. Vamos al día 2, chicas. Chicas, en el día 2, para adelgazar sin esfuerzo, lo que van a hacer es amanecer con su pan tostado nuevamente y ahora lo que le van a agregar es un huevo. Puede ser huevo cocido, huevo duro, huevo en el término que ustedes quieran, huevo estrellado, huevo revuelto, que está bastante rico, medio plátano, solamente medio plátano, té o café. El café, obviamente, les estoy hablando no de un café endulzado, les estoy hablando de un café pues negro. Y agua, acuérdense, siempre agua. Muchas veces cuando el cerebro dice tengo hambre, es tengo sed, así que vamos a ir por agua. Pueden volver a implementar la piña y volvemos al mediodía, chicas. Al mediodía vuelve a hacer exactamente lo mismo. La proteína ahora la vamos a cambiar a pollo, una ración de pollo, sin nada, puede ser, ya saben, a la plancha, su vapor y vegetales. Los vegetales que ustedes quieran pueden ser una ensalada verde con limón, van a añadir una manzana y por la noche si quieren, obviamente la piña, esto va a ser siempre, la piña va a ser al mediodía y a la media tarde, si tienen hambre. Yo la verdad es que después quité la piña porque no la necesitaba. Por la noche lo que van a comer ahora son una tostada con queso fresco arriba, puede ser requesón o pueden ser 5 galletas tipo habanera. No sé en España si hay alguna mexicana en España o alguna mexicana en los Estados Unidos que pudiera poner en los comentarios a qué equivalen las galletas habaneras. ¿Serían las crackers? No sé. Pero es una galleta salada y obviamente sobre este queso fresco sería una taza. Pero no se preocupen, chicas, para seguir bajando de peso todo va a estar en la cajita de descripción, la dieta. El tercer día, chicas, me encanta porque se trata de algo muy rico, un pan tostado. Y vamos con mantequilla de maní. Espero que les guste la mantequilla de maní. Si no les gusta, pudiera ser crema de almendra. Puede ser algo muy similar. Pero bueno, crema de maní es lo que vamos a comer. Una cucharada y una manzana. Que por cierto, la combinación de pan, crema de maní y manzana es deliciosa. Y lo utilizan mucho, por ejemplo, en el gimnasio cuando tienes hambre. Comes, por ejemplo, una rebanada de manzana con crema de maní. Es muy bueno. Y al mediodía, una lata de atún con verduras, el atún en agua. Yo utilizo, por ejemplo, el premium de Dolores, ese tipo de atún me encanta. Y le pongo pues ensalada, le pongo verduras, le pongo jitomate, le pongo chilito, lo que ustedes le quieran poner y limón, nada más. No pueden utilizar nada de mayonesas ni nada de esas cosas, ni aceites.
Bueno, comen eso y otra vez tienen su nieve de garrafa o helado de vainilla para que se compren su litro porque lo van a necesitar. Otra vez media taza. Por la noche, chicas, que sería el día de hoy, eso es lo que me toca cenar hoy. Estoy en mi tercer día. Sería una rebanada de pan tostado con o un huevo revuelto arriba o un huevo cocido, huevo semicocido, que está delicioso, mi café o mi agua o mi té, que yo por lo general ceno con té, a mí me gustan mucho los tés, y cumplimos el tercer día. ¿Qué sucede en los siguientes 4 días? Los siguientes 4 días son verdaderamente libres. Libres, estoy hablando de que van a poder comer normal sin exagerar. Porque si exageras, lo que va a suceder es que no bajas de peso, te vas a quedar igual. Pero estamos hablando de que estas dietas son de baja caloría. Estamos hablando de 800, 900 calorías. O sea, son realmente algo que te va a hacer bajar de peso y que te va a ayudar a desatorar si estás por ahí bloqueada. Los otros días vas a comer totalmente normal. Traten de no exagerar, traten de no comer demasiado dulce. Prueben que cuando vienen de 3 días de logro, yo creo que mentalmente tampoco van a exagerar. Ahora, chicas, ¿qué pueden hacer, por ejemplo, para aumentar, si están en una edad, los beneficios, si están en una edad como yo, después de los 40 años? Bueno, lo que yo hago es, por ejemplo, yo me beneficio de estas dietas para tomar, por ejemplo, cuando estoy buscando el té, seguramente en Instagram ya vieron o en otro de mis videos que he hablado del matcha de Will Glow. No es un video patrocinado. Will Glow es una marca de productos que han servido muchísimo para romper el ayuno intermitente y para la vida de las mujeres después de los 40. ¿Por qué después de los 40? Porque están enfocados en mi cuerpo. Ustedes me siguen por Instagram, saben que utilizo el matcha de Will Glow porque viene de Japón, es un matcha muy puro y me beneficio de los antioxidantes. Cuando uno está en una dieta donde estamos comiendo sano, los antioxidantes, chicas, nos ayudan a mejorar nuestra piel, nos ayudan a mejorar la textura, nos ayudan a arrugarnos menos, a combatir contra los radicales libres. O sea, verdaderamente la matcha tiene muchos beneficios. Obviamente, no sé si ven cómo nuestros amigos del Oriente, la gente de China, la gente del Oriente tiene una piel espectacular y una vida, son muy longevos. Y bueno, mucho se debe a su alimentación, a que toma mucho té. Ahora, cuando yo tomo el café, que esto lo hago después de mis 3 días, porque yo no cambio nada de la dieta durante esos 3 días. Esa dieta para bajar de peso rápido, durante esos 3 días no la debes de alterar. Después, claro, en los días 4, 5, 6 y 7, si tomo mi café, le pongo colágeno, que es un suplemento alimenticio ideal. También es de Will Glow. Les voy a dejar todos los datos aquí abajo sin compromiso. Es algo que yo utilizo todos los días y bueno, tiene magnesio y biotina. Si vieron, por ejemplo, uno de mis en vivos donde hablé de la menopausia, este polvo de colágeno hidrolizado está basado en mí, en que necesitaba dormir. Obviamente personas que van a entrar a la menopausia o que están en la perimenopausia o durante la menopausia no duermen bien. Entonces tiene magnesio y biotina, que son, bueno, lo que necesitamos después de los 40 años cuando ya no estamos produciéndolo nosotras mismas. Y obviamente tengo mi rutina de ejercicio. ¿Qué sucede con el ejercicio, chicas? ¿Te sirve hacer ejercicio para seguir bajando de peso? Absolutamente, pero también te sirve para vivir mejor, para bajar de peso, para estar más elástica y para llegar a la vejez con dignidad. Quiere decir caminando bien, estirándonos. Claro, ¿qué es lo que yo hago? Yo hago 20 minutos de calentamiento de cardio, puede ser caminadora, puede ser la elíptica y después hago pesas. ¿Qué sucede? Que durante mis 3 días de dieta, bueno, seguí haciendo ejercicio, me voy comprimiendo y claro, los días que tengo libres no dejo de hacer ejercicio. Esto ayuda. Claro, no es a fuerzas, pero yo lo complemento y me ayuda de cierta manera a, si no estoy aumentando peso, si no estoy bajando de peso tampoco en esos días, en ese cuarto, quinto, sexto y séptimo, pues me estoy manteniendo y estoy comiendo rico. Ojo, en algunos momentos cuando yo no tengo tiempo y voy
al gimnasio, yo me llevo una proteína. Esta proteína también está basada en mis gustos, hay de vainilla y hay esta sabor capuchino. No sé si alguna de ustedes está conmigo desde que mi canal se llamaba Perlas, Tacones y Café. Bueno, ellos hicieron esta proteína basada en mi canal, que me gusta la proteína, y bueno, le metieron todo lo que una mujer necesita. Entonces a veces yo me hago un licuado con proteína, lo pongo en la licuadora, a veces le pongo algo de fruta, si tengo ganas le pongo fruta y le pongo agua y leche, o solamente agua, depende, pero bueno, si quiero algo rico, la verdad es que le pongo leche. Y la verdad es que es un suplemento alimenticio que nosotras necesitamos pues siempre y cuando hacemos ejercicio. Todos estos productos, tanto el jugo verde, que obviamente no lo tengo aquí a la mano, son cosas que necesitamos para reforzar y que van a hacer que tus 3 días los potencialices. Este ha sido, creo que, uno de mis mejores consejos para bajar de peso. Esto y el ayuno intermitente, pudieran hacerlo aleatorio. Los productos que les enseñé, obviamente de We All Glow, se los dejo abajo para quien le interese. Por ahorita están haciendo envíos nacionales aquí en México. No sé si pudieran preguntarles, tanto en Instagram, están en TikTok, me parece en TikTok, y también están obviamente en su página. La página es totalmente fácil, aparte de fácil de usar, totalmente segura. No se preocupen, se los voy a poner aquí para que vean si alguna de ustedes está interesada. Y bueno, me lo saludan de mi parte porque estoy muy emocionada, que fui parte pues de una marca en el inicio y he visto los resultados porque yo los utilizo y porque están basados en las necesidades de una mujer. Les agradezco, me encantaría que después de que hicieran este reto para bajar de peso, regresaran y me escribieran cómo les pareció, si les costó trabajo, si fue suficiente el alimento, si en la primera semana les costó trabajo y la segunda se volvió más fácil, porque cada vez se vuelve más fácil hacer esos 3 días. Y claro, como son solamente 3, en la mente no quieres fallar a un compromiso de 3 días. Esto es verdaderamente psicológico. Me encantaría que me dejaran su like, me encantaría que me dejaran en los comentarios si les gusta este tipo de videos. Y bueno, como siempre, yo estoy encargada de que ustedes sean la mejor versiones de ustedes mismas, que se vean siempre arregladas y que siempre tengan una sonrisa en su boca. Las quiero, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.